transmisión ya hubo un spoiler en vivo, pero qué lindo es. Qué lindo es escuchar lo que fuimos escuchando desde la administración por parte de nuestros hermanos, el tiempo de canción, este video y conocer lo que el Señor está haciendo, que a veces no sabemos. Yo les digo la verdad, no sabía ni que existía Naschel. No sabía ni dónde era y cuando me fijé era muy, muy lejos. Es muy, muy lejos, pero más lejos es a todos aquellos lugares donde van a ir aquellos que sean enviados. Y es real esto que decían. Tal vez alguno de nosotros un día esté en Naschel, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras próximas generaciones, no sabemos quién. Así que invertir nuestra vida y gastar nuestra vida para el Señor realmente vale la pena en términos de su propósito y de nuestra rendición. Así que bueno, es un placer para mí poder compartir esta noche junto con ustedes. Ya tenía ganas de ir a hacer el pozo, yo a Naschel y todo. O a cebar mate, por lo menos. No sé si hacer el pollo. El pollo. Eso fue un acto fallido. Creo que voy a ir a cocinar. Creo que voy a ir a cocinar. O últimamente estoy cocinando mucho pollo. No sé. Una de las dos. Y lo que quería compartirles en el día de hoy, era difícil ponerle nombre, lo cambié muchas veces, pero nos habla de las evidencias de una vida plena, ¿no? Y las evidencias de una vida plena tiene que ver con esto justamente. Big, no creo que no hizo falta ni que avise, ya se fueron todos, pero si quedó alguno, que vaya acercándose a las aulas a disfrutar de ser impartido del Señor. Les decía que esta evidencia de una vida plena, lo encerré como un título, pero en realidad es mucho más que eso, porque encerrar la vida plena es mucho más que esas dos palabras, ¿no? Y se evidencia de muchas maneras que realmente en esta noche no voy a poder ahondar en todas, sino en algunas que entendía para compartir, ¿no? Y esta vida plena es una vida que está diseñada para que los hijos puedan disfrutar al Padre, puedan disfrutar al Hijo y puedan disfrutar de la vida en el Espíritu, ¿no? Que es una realidad espiritual a la que por la gracia y el amor de Dios nosotros accedemos. Y yo hice como un viaje en el tiempo y me recordé una situación que nos relata la Biblia, ¿no? En Juan nos dice: el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿no? Esto era lo que veían los discípulos en su momento, ¿no? Cuando compartían ahí con Jesucristo. Lo veían a Él, compartían con Jesús. Imagínense si cada uno de nosotros tuviéramos esa oportunidad de vivir el día a día de nuestra vida diaria, que lo vivimos en el Señor, pero con una persona física, ¿no? Que está ahí con vos, que compartía la comida físicamente, que lo veías físicamente, así como nos vemos entre nosotros en este momento, ¿no? Y imaginemos a los discípulos viviendo esto, disfrutando de esto, aprendiendo del Señor. Hay cosas que la Biblia nos relata, pero yo me imagino que más de uno algún día habrá venido y dicho: ay, hoy estoy medio bajón en su idioma, ¿no? Hoy estoy medio bajón, hoy estoy medio mal, Señor, Jesús, no sé qué me pasa. Otro que habrá venido medio enojado con algo, ¿no? Y el Señor ahí hablando, impartiendo, enseñando del amor, enseñando del perdón. Todas esas situaciones cotidianas que, bueno, nos faltan algunas en el relato, ¿no? Pero llegamos a un momento en que están ahí comiendo con el Maestro y Él les dice: bueno, vamos a recordar que me voy a ir. Yo me voy a ir, ¿no? No se angustian, dice el pasaje, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas y si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar ahí. Y si me voy y se lo preparo, vendré conmigo a llevármelos. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes imagínense la escena de la cena. Semejante realidad espiritual que le está contando frente a la congoja, ¿no? Y a
entre comida y comida, el embargo de tristeza, de saber que el Señor próximamente iba a partir y que aquel que había estado con ellos todo el tiempo, en toda situación, ahora se iba a ir y les decía esto que no lo estaban entendiendo, ¿no? Ellos sentían el desamparo porque les decía, me voy. Y les explicaba esto, que era una realidad espiritual que nosotros hoy la leemos y sabemos de lo que está hablando. Pero ellos lo primero que le preguntaban era, bueno, ¿y ahora quién nos va a ayudar cuando vos te vayas? ¿Cómo vamos a hacer para enfrentarnos a la hostilidad? ¿Cómo vamos a hacer para estar en distintos contextos? ¿Cómo haremos? ¿No? Preguntas que hacían. Pero él les estaba hablando en términos espirituales de una nueva realidad que se iba a aperturar. Lo que les estaba diciendo es, yo me voy a ir de la forma que ustedes me conocen, con este cuerpo y así como me ven. Pero yo voy a volver de otra manera y también les voy a enviar al Consolador que les va a ayudar en todas las cosas. Imagínense, él se lo dijo clarito y nosotros lo reentendemos, pero en ese momento sentir que él se iba y qué iba a pasar, pero la realidad espiritual era mucho mayor del entendimiento que ellos estaban teniendo en ese momento. Y saben que este pasaje es muy, muy conocido, ¿no? Él trataba de tranquilizarlos, diciéndoles, no se preocupen, no se van a quedar solos. Yo voy a mandar al Espíritu Santo. Dice, rogaré al Padre y los dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Sabe que me puse a investigar un poco más acerca de lo que significaba esto que les explicaba, y les decía que este Consolador, uno a veces puede pensar en, bueno, cuando escucha por primera vez, como me ha pasado a mí, yo dije, bueno, va a ser mi Consolador para cuando yo esté mal. Cuando yo esté mal va a ser mi consuelo. Sí, es real, pero el Espíritu Santo es mucho más que eso en este término. Saben que el significado literal era uno que está llamado para ponerse al lado del otro en propósito de ayudarle en cualquier forma. Esto es por hablar más rápido de lo que puedo. Particularmente en procedimientos legales y criminales, decía ahí el diccionario bíblico. ¿En qué sentido? Dice que se usaba en esa época que cuando alguien estaba en problemas llamaba a su paracleto, le decían. Entonces esta persona era un amigo de influencia que no solamente era el que consolaba, sino que hacía de abogado también, y la sola presencia de esa persona le decía, bueno, qué tenía que hacer, qué tenía de hacer, qué tenía que hacer, qué tenía que decir. Era un apoyo y hacían, en definitiva, era como una garantía legal, y además era alguien que sin ningún interés hacía propio la causa de aquel que acompañaba. Hacía propia, así que qué hermoso saber es que el Señor nos lleva a vivir en Él, y también en estos términos en el que el Espíritu Santo no solo nos consuela, sino que hace mucho más que eso, mucho más que eso. Además de eso, el Espíritu Santo tiene absolutamente toda la autoridad, por ser quien es, para asistirnos en absolutamente toda situación que vivimos. Siempre hay una respuesta por parte del Señor a través de la operación del Espíritu en nosotros de distintas maneras, ¿no? A veces lo hace obrando un milagro, a veces lo hace improntando una palabra en nuestro espíritu, consolando, produciendo de diferentes maneras. Y ellos, semejante revelación de la realidad espiritual, decía, bueno, ¿y a dónde te vas? ¿No? Él estaba diciendo todo esto y decía, bueno, ¿y a dónde te vas? No, pero mostrarnos al Padre y con eso nos alcanza, ¿no? Pero Jesucristo ahí seguía explicando realidades espirituales que no lograban comprender. Y yo pensaba, bueno, ¿cuánto nosotros necesitamos seguir comprendiendo la realidad espiritual en la que hemos sido insertados en Él? Y en esta realidad es que, esta era la introducción, quería hablarles acerca de esta vida plena. ¿Qué implica esta vida plena? ¿Qué implica esta vida en el Espíritu de la que venimos hablando y qué es la vida de cada uno de nosotros y es la vida de la iglesia? La vida de la iglesia. Escuchaba recién el testimonio de mi tocaya. Me decía, mamá, se llama como vos. De mi tocaya, donde el Señor, por medio de un sueño,
le mostró el nombre de un lugar que ni siquiera sabía que existía. Eso fue el Señor mismo direccionando. La podríamos incluir esta situación si existiera un libro de los hechos de nuestro tiempo, de cómo el Señor guió a algo que hoy estamos viendo en parte, pero que en el Espíritu entendemos que va a tener un alcance mucho mayor del que podemos ver, ¿no? Entonces, esta vida en el Espíritu que podemos disfrutar gracias a esa realidad en la que fuimos puestos a través de haber sido aceptados, amados, redimidos, regenerados y en Cristo vueltos a nuestro origen, tiene que ver con varias cosas en las cuales la operación del Espíritu en nosotros y a través de nosotros es totalmente necesaria en cuanto a cómo vivimos nosotros y también en términos de que nos da a conocer lo que el Padre quiere. No hay forma de conocer la voluntad de Dios si no es porque el Espíritu revela a nuestro interior y a nuestro entendimiento el deseo del Padre. Y esta vida en el Espíritu tiene una característica y una de ellas es que es una vida de atención. Tensión no, quédense tranquilos, no es tensión, ni alta tensión, ni nada de eso. Es una vida de atención y gozo en Él. ¿Por qué de atención? Miren este pasaje que está en Colosenses 3, 2 y 3 que dice: concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida en Dios. Y esa es una realidad para nosotros. Por un lado, nuestra atención, nuestro llamado de atención a concentrarnos en las cosas de arriba, pero por otro lado, la garantía de que nuestra vida está escondida en Cristo. Una vida sin vigilancia pierde la capacidad de avanzar. Vigilancia me refiero a esto de estar atentos, ¿no? La capacidad de avanzar. Y una vida sin gozo es proclive a caer en el activismo sin fruto. Así que necesitamos las dos cosas, vivir en atención para poder hacer lo que el Señor espera de nosotros y hacerlo con gozo para que no sean actividades que produzcan carga más que disfrute de poder ser parte y participantes del propósito de Dios. En las Escrituras escuchamos si es que las escuchan. Hoy estoy atravesadísima. Vine sin manual de explicación, sin manual de subtitulado. Al revés, para los que leen y para los que escuchan, porque hoy en día tenemos la posibilidad de escuchar, hemos leído varias veces esto, ¿no? Que nos dice que no nos emborrachemos con vino, sino que seamos llenos del Espíritu. Y esto lo dice como algo continuo en nuestras vidas, ¿no? Y que no apaguemos el Espíritu. ¿Qué es apagar el Espíritu? Es no obedecer al sentir que pone en cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos apagarlo? Y una de las formas es: el Señor me habla, yo lo escucho, pero no respondo. Vieron acá nosotros en Argentina, por si qué fe que tenía yo que me escuchaba alguien internacional, ¿no? Bueno, si es de Uruguay ya es internacional. Acá les decía que una forma de apagarlo es, bueno, el Señor nos habla y nosotros hacemos caso omiso, ¿no? Ignoramos lo que nos dice y decimos esto que les iba a decir, y decimos esto que es tan común, capaz, en nuestra cultura, decimos, vemos. Cuando alguien dice vemos, es porque está diciendo no, pero camuflado, porque nadie que dice vemos es sí. Veo muchos que se apuntan en esta definición de vemos. Es así. Cuando decimos vemos es porque no hay intención. Es no querer decir un no para confrontar, pero es como que el otro ya sabe que no va a haber mucho acuerdo en esto. Y esto pasa con el Señor. Nos empieza a hablar y nosotros decimos, bueno, vemos. Vuelve a hablar. Bueno, vemos. Y el Señor sigue hablando en nosotros y nosotros, bueno, vemos. Y en un momento el Señor dice, bueno, cuando vaya a ver, espero a ver si le digo de nuevo, ¿no? Y se va apagando esa voz, y esa voz se va apagando, y al no escuchar y responder a la voz del Señor y ser entrenados en nuestros sentidos espirituales, cada vez esa voz se va escuchando como algo más lejos, ¿no? Cuando respondemos con prontitud, por otro lado,
ese fluir de revelación y de escuchar la voz del Señor se mantiene vivo y dinámico, ¿no? Si no, y esto es muy fuerte, nuestro espíritu se apaga bajo el peso de la comisión no cumplida. O sea, comenzamos a apagarnos por no responder a lo que el Señor espera y bueno, en algún momento dice Dios, bueno, tengo plan B con vos y bueno, con vos vemos, vemos. Después cualquier cosa, ¿vieron? Después cualquier cosa te llamo. O cuando entras en un negocio de ropa y vos querés mirar y viste los precios y te quieren vender y vos no le querés decir que no vas a comprar. Bueno, me llevo la tarjetita, pero sabés que nunca vas a usar esa tarjetita, nada. Bueno, algo así sería una versión dinámica de esto que estamos hablando, ¿no? Por eso se nos habla de una vida completamente rendida al Señor, en obediencia a lo que oímos. Sabe que ahí en los Tesalonicenses, como les compartía la vez anterior, dice que ellos habían recibido en medio de gran tribulación la palabra, pero con el gozo del Espíritu Santo. En medio de semejantes situaciones, con el gozo del Espíritu Santo, de manera tal que habían sido testimonio no solo a las regiones cercanas, sino mucho más. Y esto a nosotros nos habla de que nosotros no vivimos del goteo o la visitación del Espíritu Santo. ¿Por qué les digo del goteo? Porque la palabra nos dice que fluyen ríos de nosotros. No es como una goterita, es una cuestión que fluye. A mí se me viene la imagen de las cataratas. Es una cosa que fluye y que fluye con todo. Otro segundo aspecto de vivir en el Espíritu y de esta vida plena tiene que ver con vivir revitalizados. Esta era una palabra que sonaba muy fuerte en mi espíritu esta semana y estos días. Vivir revitalizados. No es el nombre de ningún shampoo, nada, quédense tranquilos. No lo voy a traer para la Feria del Emprendimiento. De paso les aviso, aquellos que tengan, no se pierdan la oportunidad. Pero bueno, vivir revitalizados por su espíritu. Ahí en Isaías, ahí en el versículo 15 del capítulo 57 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también en el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Estaba hablando de la obra, de lo que iba a suceder, de lo que iba a ser una realidad. Ahí el salmista, ahí en el capítulo 119 decía, me siento totalmente desanimado. Hay otra versión un poco más anterior a esta que estoy leyendo que dice, mi alma está apegada al polvo, ¿no? Yo me puse a buscar qué era. Y bueno, decía, estar apegado al polvo tenía que ver con eso, con estar en un estado de total desánimo, de total tristeza, de total abatimiento. Decía que no es que como uno que es, me caí, me ensucié la cara y me quedé la cabeza contra el polvo. No, es estar en el suelo tirado, desfalleciéndome. Pero en ese momento él decía, infúndeme vida conforme a tu palabra. Te he contado mis planes y me has respondido. Esto de te he contado mis planes tiene que ver con que le contó acerca de su vida y acerca de las cosas que le estaban pasando. O sea, sería, te conté lo que me está pasando y me has respondido. Ahora dame a conocer tus estatutos. Hazme entender cómo debo andar en tus mandatos para que medite yo en tus maravillas. La ansiedad me corroe el alma, susténtame con tu palabra. Saben que acá yo veía varias cosas, ¿no? Por un lado, la expresión genuina de alguien de decir cómo me siento y reconocerse delante del Señor. Por otro lado, lo primero que pidió no fue solucionarme el problema que me tiene desanimado. Le dijo, infúndeme vida conforme a tu palabra. Y él luego le dijo, dame a conocer estas acciones, dame a conocer, hazme entender cómo, de manera más profunda, y susténtame con tu palabra. Él lo que le está pidiendo básicamente es, mirá, no es acá el problema principal no es el problema. El problema no es el problema es que necesito que me revitalices. Porque si vos me revitalizás, no sé si el problema se va a solucionar, pero seguramente el desánimo se va a ir, el estar abrumado se va a ir, y la palabra con la que sustente va a ser la palabra con la que voy a salir adelante al recordarla en mi espíritu y vivir
la vida del Señor. Y esto lo decía el salmista, ¿no? No sabemos qué era lo que le pasaba, pero por cómo lo describe, era bastante grave o era muy poético. O era muy, no me sale la palabra ahora, me quedé, muy exagerado. O era muy exagerado o estaba pobre para que le llevemos un matecito y un abrazo. Entonces, ¿qué pensaba yo en esto, no? Es increíble porque cuando lo vemos, y si ustedes siguen leyendo el Salmo, los invito al 119, es como para que preparen el mate 2 veces. Si lo toman con termo, todo bien, pero si lo toman con la pava, a calentar el agua 2 veces, ¿no? Porque es largo. Pero cuando, no lo tengo acá como sigue, pero si ustedes lo siguen leyendo, lo que sigue hablando él es la respuesta a esta situación y es una respuesta de que él se compromete a responder en obediencia. Entonces, es como del polvo a la obediencia, ¿no? Él arranca totalmente desanimado para después ir a decir, yo voy a obedecer. Frente a nuestros desánimos, lo que necesitamos es recuperar la vista, recuperar el oído, recuperar los sentidos espirituales, la dirección y volver a ser cautivados por su amor, por su palabra y por la palabra que fluye en nuestro interior, como seres espirituales que somos, donde esa palabra abunda y ha sido improntada en nosotros y produce. Más adelante él dice, esto es mi consuelo en mi aflicción, que tu palabra es la que me da vida. Y que esto mismo lo podríamos tomar para nosotros. Este es mi consuelo, esta es mi salida, que tu palabra es la que me da vida. El sentir del alma nos acerca a nuestros propios deseos, pero el fluir del Espíritu nos lleva a la voluntad de Dios. Tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros y siendo, como les decía, quien está en nosotros y a través de nosotros en todo momento. Donde hay una salida, donde hay una encrucijada, el Espíritu Santo nos vuelve a poner en el camino correcto, nos vuelve a posicionar en nuestra posición espiritual. A veces va a ser fortaleza para poder permanecer a pesar de. Otras veces va a ser una salida concreta, milagrosa, con una respuesta milagrosa. Otras va a ser darnos una palabra en nuestro espíritu que nos va a afirmar en esperanza, nos va a afirmar en saber que nos está cuidando. Otras nos va a venir una convicción profunda de la voluntad de Dios que va a disipar lo temporal que me está preocupando en ese momento para sumergirnos en una comprensión más profunda de lo espiritual y lo eterno y que nos vigoriza por ver lo que está por delante. Y yo pensaba cuando Jesús estaba ahí en el Getsemaní, ¿no? Que decía, Padre mío, si es posible que esta copa se aparte de mí, pero no se haga tu voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque la copa era horrible la que iba a pasar, pero él estaba viendo más allá de la copa, estaba viendo lo que iba a producir el cumplir esa voluntad del Padre. Simón decía ahí en Lucas, mira que Satanás te ha pedido para zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. No me gusta. Imagínate que venga un hermano y te diga, mira, tengo una palabra para compartirte del Señor. Y te diga, ¿sabes qué? Me dio justo Lucas 22:31. No vale a nadie que a nadie le haga esta bromita al otro hoy, por favor. Pero imagínate que vos decís, sí, ¿qué me va a decir el Señor? Y el Señor te dice, mira, de parte del Señor quiero compartirte Lucas. Bueno, yo le diría, bueno, ¿estás seguro que oíste eso? Era para mí, ¿estás seguro? Mira que hay una hermana que es media parecida a mí, capaz que es para ella. Tiene así pelito, camisa roja también. Pero semejante palabra, ¿no? Pero dice, pero yo he orado por ti para que no te falle tu fe. No le dice, mirá, yo le paré la mano y le dije, no hagas esto, no le hagas esto, vamos a frenarlo, no. No, le dijo, yo he orado para que no falle tu fe y cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Había un propósito en que Dios permitiera eso y en cuanto a su voluntad. Y no le resolvió el problema de que Satanás lo quería zarandear, pero sí le proveyó absolutamente todo lo que necesitaba para superar eso y para después poder ser de bendición para otros hermanos. ¿A cuántos confirmó en la fe? No tenemos la cuenta. No tenemos la cuenta. Lo que comenzó en el 1 a 1 terminó en un montón y en generaciones y sigue hasta hoy. Hay una convicción en nosotros que nos tiene que llevar a la acción.
Hay una convicción en cada uno de nosotros de la vida de Dios que nos tiene que llevar a la acción. No podemos mantenernos inmóviles o ajenos en nuestro diario vivir, aunque es importante nuestro diario vivir, ¿no? Pero sin perder de vista que realmente fuimos llamados a responder a una convocatoria del Señor conforme los días que transitamos en esta tierra, para que su nombre sea conocido. Saben que leía dos pasajes que los leemos muchas veces, son pasajes muy compartidos, que dice, mi porción es Jehová, ¿no? Miren estos dos pasajes. Dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Esto está en Lamentaciones, ¿no? Él dijo, mi porción es Jehová, y en otra versión dice, me dije, por tanto en él esperaré. Y la otra dice, otro pasaje, donde también dice algo similar, dice, tú eres mi porción, Señor. Me he propuesto guardar tus palabras. Dos acciones. Primera, reconocer que Él es mi porción. ¿Qué Él es mi porción? No piensen en la torta con chocolate. Sé que el horario invita a pensar en pizza. Para los dulceros la torta, para los salados la pizza. Él es mi porción significa que yo considero que Él es absolutamente todo para mí. Todo, mi herencia, mi fuente de felicidad, mi sustento, absolutamente todo. Eso significa que Él es mi porción, que lo es todo. Entonces, lo primero que reconoce es, Él es todo para mí. Vamos a hacer una paráfrasis. Él es todo para mí. Me dije a mi alma, entonces, si Él es todo para mí, yo voy a esperar en Él. Y el otro dice, Él es todo para mí. Entonces, yo me he propuesto guardar tus palabras. En definitiva, me he propuesto un compromiso de obediencia con lo que he escuchado acerca de lo que vos has hablado. Esa es la vida que se espera de nosotros. Reconocerlo a Él como nuestro todo, responder en momentos de dificultad diciéndole a nuestra alma, voy a esperar en Él. Y si he decidido esperar en Él, también me propongo un compromiso de obediencia en respuesta a que Él es mi todo. Es vivir guiados por su voz, la vida en el Espíritu, la vida en nuestra realidad es vivir guiados por el Espíritu, así como leíamos, ¿no? A veces, cuando no somos guiados en el Espíritu y tomamos nuestras propias decisiones, es como cuando me decían a mí cuando era chica, me mandaban alguna macana de Guatemala en Guatepeor, ¿eh? Bueno, decidir solos es de Guatemala a Guatepeor. ¿Por qué? Porque lo hacemos a nuestra manera. Hay muchos pasajes que podríamos compartir acerca de, les recomiendo, lean los Hechos, van a ver cómo el Señor direccionaba a través de su Espíritu, le decía, te buscan acá, entra en esta casa. No, yo no me quiero imaginar cuando le dijeron al que tenía que ir a hablarle a Saulo de Tarso. No, ¿estás seguro que a ese le voy a ir a hablar? Bueno, participaban del Señor, ayunaban, apártenme aquel. No, allá no vayas, anda para el otro lado. En todas las ciudades, no, acá quiero decirte que acá te voy avisando que a todos lados donde vayas vas a pasarla mal. Otro versículo para que nadie nos comparta, ¿no? Necesitamos estar sincronizados y sintonizados con la voz del Espíritu Santo. Esa es la clave. La clave de nuestro responder a la voluntad de Dios es estar sincronizados en tiempo, en forma, a la voz del Espíritu Santo. ¿Cuál es el peligro? Dejarnos robar el tiempo, dejarnos robar la atención, debilitarnos al punto de que su voz comience a ser lejana. Y después, primero es lejana, y después comienza a ser como casi que no entiendo lo que me dice. Pero sin la comprensión de la voluntad de Dios vamos a errar en todo lo que el Señor quiere y vamos a malgastar y a mal usar todos aquellos recursos de todo tipo que Dios ya proveyó para el cumplimiento de su propósito. Recursos económicos, recursos humanos, lo que se espera de nosotros, absolutamente todo. Y quiero cerrar con lo último, que vivir en el Espíritu no hay otra respuesta que no sea darnos a nosotros mismos por la causa de Cristo, que es lo que veníamos compartiendo. Por eso les decía, me spoilearon todo. El conocimiento
el conocimiento del Señor y de su causa nos va a hacer querer rendirnos todo tiempo, ¿no? A una vida de quebrantamiento para que cada vez sea formado Él en nosotros. Pablo decía, todo por basura para ganar a Cristo. Alguien decidido en el Señor es alguien que oyó la voz en su espíritu, del Espíritu de Dios, y lo encontró con un testimonio de responder en obediencia, deseoso de rendirse al señorío del Señor, pero también en quien permanece ese deseo de seguir oyendo. No es que yo oigo una vez y respondo una vez. Es seguir oyendo y seguir deseando oír más y oír cada vez más claramente para que esa voz sea la voz rectora por completo de mi vida. Las iglesias de Macedonia eran muy, muy pobres, pero aún en medio de esa pobreza dieron más de lo que tenían, que a Pablo le llamaba la atención, y decía, no solo me llamó la atención porque dieron en su pobreza y en su tremenda aflicción, sino que además se dieron primeramente a ellos, a nosotros y al Señor. Se rindieron a nosotros y al Señor por voluntad propia. Nadie los obligó. Se olvidaron de las aflicciones, se olvidaron de la pobreza, pero reconocieron al Señor en su grandeza y en su deseo de decir, yo quiero ser parte de lo que el Señor está haciendo, más allá de lo que yo puedo, porque si yo no puedo, Él sí puede, pero Él puede más todavía si me encuentra a mí queriendo poder. Amén. Demetrio, ¿saben que Demetrio dice que era alguien que daban todos testimonio? Todas las personas, la verdad misma daba testimonio de quién era Él. Y también nosotros, decían los apóstoles. Esas son las evidencias. Que todo el testimonio de nosotros, inclusive, ¿cómo será que la verdad misma del testimonio de uno, no? Es un montón. Es entregarse a los intereses de Dios. No entregarse a los intereses de Dios también da evidencias. Hay otros que encontramos. Hay un Diótrefes que compartíamos estos días en el CEAP, que le escribían, no quería recibir a los hermanos, y a los que querían recibir les decía, no, ustedes no. Demas dejó a Pablo porque encontró que el mundo le interesaba más. Himeneo y Alejandro, que abandonaron la fe y la buena conciencia, y su fe naufragó. Y yo quisiera preguntarte y preguntarme a mí y volver a preguntarnos como iglesia, ¿qué queremos ver en nuestros días? ¿Te preguntaste qué querés ver en cuanto al Señor y a lo que se tiene que producir en términos espirituales? Porque a veces decimos, ¿qué queremos ver en nuestros días? Y yo antes de fin de año quiero pintar la casa, que está bueno. Yo, no sé, para de acá a 2 años quiero hacer un viaje a Cancún, te acompaño. Está bueno, es lindo disfrutar, pero te preguntaste, y en términos de la realidad a la que Dios nos llamó, que tiene que ver con su perspectiva eterna, ¿qué queremos ver en nuestros días? ¿O van a pasar los días y nos vamos a encontrar dándonos cuenta que los días pasaron y nuestra vida no fue trascendente en su propósito porque no decidimos participar de lo que Dios quería hacer? De eso daremos cuenta algún día. ¿Cuál es el legado espiritual que nosotros queremos dejarle a la próxima generación? ¿Qué queremos dejarlo? ¿En qué vamos a gastar nuestras vidas? ¿En qué estamos hoy invirtiendo nuestras vidas? Gobernados por la verdad para caminar en la verdad y dar evidencias del verdadero. Ese era el título, pero era muy largo. Era muy largo, pero la realidad era esa. Gobernados por la verdad para caminar en verdad y dar evidencias del verdadero. ¿Cómo? Con una cosmovisión que tiene que estar totalmente ligada al propósito de Dios, porque como yo veo, así funciono. Así funciono. Fuimos llamados a disfrutar de Él. Y este disfrutar de Él tiene que ver con el comer. Y comer es seguir disfrutando y recibiendo de la gracia. Desde nuestra posición espiritual vivimos dando evidencias de nuestra fe y señorío de Cristo en nuestras vidas y de haber sido bendecidos y completos en Cristo. Por eso nos damos a su propósito para darle a otros de esa vida que nosotros recibimos. Y vuelvo y cierro con esto. ¿Cuál es nuestra realidad? Ya que han resucitado con Cristo, esa es nuestra realidad. Busquen las cosas de arriba, hay una demanda. Donde Cristo está sentado a la derecha de Dios, hay una causa también. Concentren su atención
en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida en el Señor. Amén, amén. ¿Qué les parece si juntos, mientras somos ministrados, estas palabras que compartimos son una invitación? Son una invitación primeramente a concentrarnos en Él. ¿Qué voy a hacer cuando me empiecen a pasar cosas que no sé qué voy a hacer? Ir al Señor, afirmarme en su palabra, escuchar su voz, venir con un espíritu quebrantado y rendido a reconocer mi propia situación para que Él sea mi sustento, para que Él sea mi palabra de verdad, gobernando mi espíritu. Y que si el Señor gobierna mi espíritu, gobierna mi vida, me impronta en mi interior con su verdad, todo lo demás se arreglará, permanecerá en la situación que está. A veces tendremos buenas noticias, a veces tendremos malas noticias, pero en cualquiera de los dos casos, nada nos separará de permanecer en el amor en Cristo Jesús, en el amor que todo lo puede, en el amor que todo lo sustenta, en la vida incorruptible que nos ha sido dada, en la vida del Espíritu en la que fuimos llamados a vivir. Señor, oramos. ¿Qué te parece si, mientras que escuchamos esta canción, le podés decir al Señor cómo te estás hoy? ¿Dónde estás hoy parado? En cuanto a cómo te sentís, en cuanto a cómo le estás oyendo, en cuanto a cómo le estás anhelando, en cuanto a cómo estás respondiendo a lo que el Señor tal vez te habló que quiere, a lo que te está llamando a participar. Tómate estos minutos para que sea tu diálogo con Él. Sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Señor, te reconocemos. Te reconocemos soberano, te reconocemos supremo, te reconocemos al gobierno de absolutamente todas las cosas. Señor, reconocemos el señorío, Señor, de tu persona en nuestras vidas. Y esta es la realidad de la iglesia, un señorío que gobierna y direcciona absolutamente cada paso que se da. Señor, oramos para que en nuestro espíritu, Señor, seamos vivificados. Señor, oramos por aquellos que en este tiempo sienten, como escribía este salmista, que necesitan que su palabra y que su vida los vivifique. Señor, oramos declarando ese vigor que proviene, Señor, del Espíritu y que nos fortalece, que nos llena, que nos acerca, Señor, al disfrute en tu amor. Señor, que disipa todo pensamiento, todo cansancio, Señor, todo entretenimiento de las cosas que nos pasan todos los días para enfocarnos en vos. Señor, de todo aquello que aún provoca cansancio en lo físico, Señor, en la mente, Señor, y que agobia de tal manera que a veces no podemos ni pensar en vos porque estamos como encapsulados en el día a día. Señor, pero nosotros no fuimos llamados a vivir de esta manera, Señor, y nos declaramos que no viviremos de esta manera porque tu gobierno es reinante en nuestras vidas, tu persona es gobernante en nuestro espíritu, tu palabra es gobernante en nuestro espíritu. Lo que has dicho, tu Espíritu nos lo recuerda y oramos que ahora tu Espíritu Santo comience a recordar en el espíritu de los debilitados la palabra de poder, la palabra de fortaleza, la palabra de guía, la palabra de vigor, de entendimiento de por qué estamos viviendo estos días
y transitando nuestra vida en la tierra. Tiene que ver con tu propósito, con el deseo de tu corazón, Señor, de nuestras vidas en vos. Señor, oramos creyendo, Señor, y con total convicción de que en vos lo tenemos todo, porque sos más que suficiente, Señor. Y esto nos lleva, Señor, a tomar una decisión de rendición completa, a vos, Señor. Señor, todo lo que tenemos, todo lo que somos no es nuestro. Señor, nos queremos definir, queremos ser esos buenos administradores de la vida en cuanto a la vida que nos has dado en términos de los años que vamos a vivir y a transitar en nuestra generación, Señor, pero también en términos de la vida interior que has depositado y que tenemos el encargo de alimentar, pero también de suministrar a otros. Señor, amplía nuestro entendimiento, Señor, para que podamos ver. Abre nuestros ojos para que los velos caigan y venga el mayor entendimiento, Señor. Aviva nuestro ser para que no haya causa mayor que el vivir por vos, para que no haya causa mayor que el responder en obediencia, Señor. Si estás con tu familia, ¿qué te parece si te podés acercar a tu familiar? Si estás solo, acércate a un amigo. ¿Y qué te parece si oramos juntos en este compromiso de poder vivir disfrutándole a Él, de poder animarnos unos a otros con una palabra que rompa algo en nuestro interior, porque sea una palabra inspirada? Animarnos a reconocer al Señor en nuestro camino del diario vivir, a que nuestras decisiones tengan un enfoque eterno y no temporal. A recordarnos por qué estamos en esta generación, a preguntarnos qué vamos a hacer para que Él sea conocido, cómo vamos a suministrarnos vida unos a otros. ¿Qué te parece si orás y das gracias por esa persona que tenés al lado? Orando en el Señor que el entendimiento es extendido, que la visión es ampliada en lo personal y como familias. Que las próximas decisiones no serán decisiones en la carne, serán decisiones en el Espíritu. Que no serán a causa de lo que vemos, sino a causa de lo que no vemos, pero oímos y entendemos de parte del Señor. Y que esto lo haremos con el gozo que produce el Espíritu. Con el gozo que produce el Espíritu. Con el gozo que produce el Espíritu en nosotros al responder y cumplir su voluntad. Señor, oramos por los niños, por los jóvenes, por los adultos. Oramos por este proyecto de Naschel, Señor, también. Lo abrazamos, Señor, orando por todas aquellas familias, por todas esas generaciones que pasarán por este lugar para ser enviados, como decía, como flechas a diferentes naciones. Oramos por los que están por salir, por los que se están preparando y por los que se irán a preparar, para que lo hagan con pericia. Lo harán en el gobierno del Espíritu, en el entendimiento del Espíritu, en la convicción del Espíritu, en la dirección plena del Espíritu, donde el Espíritu suministrará pasos a dar, suministrará respuesta, suministrará guía clara
porque a veces no hay a quien preguntar un consejo de qué vamos a hacer en algunos contextos, pero la voz del Espíritu es tan clara que no necesita otra voz, porque sabrán qué hacer y qué decir en cada situación. Señor, nos involucramos con lo que vos haces en todo lugar, en nuestra generación, en las venideras, pero que en estos próximos días, Señor, comiences a inquietar nuestro corazón. Inquieta nuestro corazón para que seamos como los hermanos que hablábamos hoy, que no importaba la situación en la que estuvieran, pero sí rendían absolutamente todo a causa de aquel que conocieron, a causa de aquel que tuvieron la convicción de quién era y se dieron absolutamente por completo a Él y a los demás. Amén. Amén. Disfrutamos mucho. ¿Cuánto disfrutamos de estar juntos? Les damos un saludo a los que nos están viendo. Los esperamos a los que están cerca la semana que viene para poder disfrutar juntos. Y mientras seguimos escuchando a los músicos que nos ministran, aprovechemos para saludarnos unos a otros, a darnos un buen saludo. No estamos más en pandemia, así que nos podemos dar un abrazo si tenemos ganas antes que venga el calorcito y ya sea difícil.